Gloria a Dios, mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde. Como todos sabemos, tenemos siempre, por amor, tenemos compromiso con el amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dar inicio, hermano, a este servicio de esta tarde. Sea usted bendecido, amén, en el nombre de Cristo Jesús. Siempre le daremos la gloria, la honra al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Nuevamente lo invito a que prepare su ser, aunque no pueda estar por el momento aquí en el templo. Prepare su ser, espíritu, alma y cuerpo para recibir, hermano, amén. Recibamos en las tres áreas de nuestro ser, amén. Llenémonos también y glorifiquemos al Señor, como dice, procura venir aprobado delante de mí. Que el Señor le bendiga una vez más, amén. Sigamos adelante, amén. Dice nuestro apóstol, Cristo viene pronto, ya no miremos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que velemos por nuestras vidas, amén. Voy a invitar a que ore conmigo, hermano amado, mientras también vamos a tener una pequeña aportación extra acerca de lo que estamos viendo, la estructura de la iglesia. Y en su oración, pues obvio es orar también por lo que estamos estudiando, amén, que lo que usted está aprendiendo lo pongamos por obra, amén. Padre, en esta hora venimos nuevamente delante de ti, Señor, pidiéndote permiso en todo lo que hacemos. Así como tu siervo, Señor, uno pidió, Padre, un carbón encendido, Señor, que fuera puesto por ti mismo, Señor. Porque sabiendo él, Padre, que si tú se lo dabas para que él se lo pusiera, Padre, él fallaría, Señor. Y de la misma manera pienso yo, Señor, si tú nos dieras cosas a nosotros para decidir, Padre, tal vez muchas veces, Señor, o la mayoría de las veces te quedaríamos mal. Por eso, Señor, Padre, nuevamente yo me deposito en tus manos. Ten misericordia de mí y de cada uno de mis hermanos que están aquí, los que están viendo y los que un día verán, Señor Padre, este estudio. Yo te agradezco, Señor, porque la planta de mis pies nuevamente han entrado por esa puerta y sé que hay un Dios sobre nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y lo que sigues haciendo, Señor, para que nosotros, Padre, empecemos ya a prepararnos para la venida de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias una vez más, y todo lo que hacemos, Señor, y todo lo que yo hago, Señor, lo trataré de hacer siempre en tu nombre y bajo tu voluntad. Amén y amén. Le damos palmas al Señor. Aleluya. Le da palmas a usted que esté en su casa, en su trabajo, donde se encuentre. Aleluya. Y si hay personas que no son cristianos a su alrededor y lo ven dar palmas, dirán, ¿y esto qué le pasa? Amén. Pero usted sabe para quién es. Amén. Aleluya. El Señor le bendiga, hermano. Sea bendecido. Voy a tomar su lugar y lo voy a invitar a que abra. Vamos a ver tal vez algo rápido en Mateo 7:21. Y es interesante todo lo que el Señor está proveyendo a nuestras necesidades diarias. Hace tiempo escuché a alguien decir que nosotros nos preocupamos por los tres tiempos. Yo creo que en muchos países de México para abajo, pues Centroamérica y Sudamérica, pueblo hispano, la mayoría, pues por decirlo así, ¿no? Comemos tres tiempos. Amén. Yo sé que hay unos pues por bajos recursos no lo pueden hacer, pero la mayoría pues comemos todavía tres tiempos. Amén. Y me llamó mucho la atención que decía este siervo, que así como el estómago, amén, avisa cuando tiene hambre, amén, así tiene que ser nuestra vida en Cristo. Amén. Siempre que tenga hambre de Dios. Amén. Entonces, eso, hermano, es necesario, pues, para que nosotros no nos cansemos de buscar del Señor. Amén. Y si usted ya lo sabe, pues dele gloria a Dios. Hágalo como un repaso. Eso ya lo sé, hermano. Lo que usted ya dijo, ya lo sé. Amén. Pero véalo como un repaso. Amén. Porque si no es como que usted diga, eso ya lo comí. Eso ya lo comí. Frijoles comí ayer. Pues hoy como frijoles y le aseguro que mañana va a comer frijoles. Amén.
Entonces, hermano, este es el pan de vida, este es nuestro diario vivir. Amén. Véalo así y lo verá con una visión más amplia. Amén. Mateo 7:21 nos habla, hermano, dice mi Biblia, profesión frente a profesión, no de profesión de trabajo, sino lo que usted profesa, lo que usted cree, frente a la posesión. Amén. Lo que usted cree a lo que se opone. Amén. Eso dice mi Biblia, pues. En otra versión, hermano, dice el árbol y sus frutos. Amén. El árbol y su fruto. Bien, es bien diferente el título mío con la otra versión. Amén. Pero me gustó la otra versión. Dice el árbol y su fruto. Amén. Entonces, si usted lee conmigo, amén. Dice así el 7:21, lo vamos a leer. Dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice el 23, y entonces les declararé, dice el Señor, porque están en letras rojas en mi Biblia, dice, entonces les declararé, nunca os conocí. Oiga las tres cosas que le dice. Nunca os conocí. Una, apartaos de mí. Oiga, apartaos de mí. Dice, oiga, apartaos. Dos, no los conocí. Apártense de mí, porque tiene una coma. ¿Sí? Y después dice la coma, hacedores de maldad. Amén. Tres cosas, hermano, que son señales de sus frutos. Porque uno dice, por sus frutos los conoceréis. La hermana por sus frutos lo conozco. Ya sé que es una mala persona. Entonces uno se deja llevar siempre por lo malo, por lo que veo, lo que oye. Pero no, el Señor no está dando explicaciones. Amén. Entonces yo le agregué un poquito. Amén. No sé si usted alguna vez ha puesto manos y ha hecho milagros. No sé si usted ha sanado a alguien. Amén. Muchos han profetizado en el nombre del Señor. Amén. Muchos han echado fuera demonios. Amén. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Entonces eso, ¿por qué lo leo? Porque, hermano, eso es parte de la estructura nuestra. Amén. Que alguien eche fuera demonios. Amén. Oiga, que alguien eche fuera demonios, que alguien profetice, que alguien haga milagros en el nombre del Señor, no garantiza que nosotros vamos a entrar a los cielos. Amén. Eso no es garantía. Amén. Eso no nos hace mejor cristianos. Eso no lo hace un gran siervo de Dios a usted ni a mí. Amén. Porque dice el Señor, aunque me diga Señor, Señor, porque lo dice 2 veces. Señor, Señor, en tu nombre. Amén. Usurparon el nombre del Señor. Amén. Cuando no lo tenían que haber hecho. Amén. Entonces nosotros podemos caer, hermano, en ese estado donde nosotros decimos, es que Dios me habló, Dios me reveló, Dios me dijo esto, y Dios no ha dicho nada. Amén. Entonces tenemos que tener, hermano, mucho cuidado, porque si no el Señor dice en el 23, amén, dice, y entonces yo les declararé, nunca os conocí. Amén. Oiga, hermano, que el Señor nos diga, nunca os conocí. Pero ¿cómo? Si usaron su nombre. Y dice ahí, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Quiere decir que la persona se sanó. Amén. La persona, hermano, tenía una enfermedad maligna de muerte y fue, amén, tenía cáncer positivo y vino el milagro, y cuando fue de vuelta al doctor le dijeron, no, usted no tiene nada. Ese es un milagro. Amén. Entonces, sí hubo efecto. En tu nombre profeticé, y para muchos, cuando alguien profetiza, muchos de nosotros aceptamos la profecía. Amén. Amén. Porque dice Dios esto y esto y esto. Amén. Pero no está el problema en nosotros de recibirla, sino el que la da. Amén. Entonces, hermano, yo le agregué un poquito. Amén. Ahí dice, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Amén. En tu nombre profeticé. Ahora yo le digo, muchos dirán en aquel día, en tu nombre fui
a predicar a muchas iglesias. Porque hay iglesias que tienen costumbres. Se les volvió una costumbre de siempre estar invitando pastores a predicar a sus iglesias. Amén. ¿Sí? Entonces ese pastor, más que todo evangelistas, él anda por muchas iglesias. Entonces ese evangelista, el evangelista un día se va a parar y va a decir: Señor, en tu nombre yo prediqué en muchas iglesias. Y puede hacer que el Señor le diga lo mismo. Sí, pero no te conozco. ¿Sí? Entonces también dice: Señor, amén, Señor, en tu nombre anduve de gira por todo el mundo. Y el Señor le va a decir: pero no te conozco. Amén. Entonces es bien importante, hermano, que usted ponga atención a estas palabras. Amén. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor dice: son prácticas. Cuando el Señor les diga: apártate de mí, ¿sí? Mira lo que dice el 23: entonces le declararé: nunca te conocí. ¿Por qué le va a decir nunca te conocí? ¿Por qué le va a decir apártate de mí? ¿Y por qué al final le llama hacedor? ¿Sí? Hacedor de maldad, no del bien, del mal. Porque dice, hermano, que cuando estas personas, y Dios, amén, Dios tenga misericordia de mí y de usted, que muchas veces tal vez hemos dicho eso, es que Dios me usa. Amén. Entonces dice que estas en ese día se van a... ¿Por qué el Señor les va a decir estas palabras? Porque son, dice, prácticas de iniquidad. Por eso le va a decir hacedores de maldad. Porque en vez de haber ido a una iglesia a hacer milagros, amén, hizo lo contrario. Amén. Fue una práctica de iniquidad. Oiga, maldad quiere decir práctica de iniquidad. Cuando alguien va, hermano, y dice: no, es que yo soy profeta. Amén. ¿Sí? No el que tiene. Amén. Lo voy a aclarar. Profeta es muy diferente al que da profecía. El que da profecía, ese no es profeta. Él tiene el don. La profecía es un don. Dice el don de profecía. El profeta no es un don. El profeta es un ministerio. Amén. Que nadie lo confunda. Amén. Entonces, dice así: práctica, el que practica, dice, la iniquidad. Cuando ese hombre le diga al Señor, o mujer le diga: Señor, en tu nombre hizo esto, le está diciendo, el Señor lo va a oír como queriendo decir: yo practiqué iniquidad, porque en vez de hacer el bien hizo mal. ¿Sí? Amén. Dice iniquidad, práctica de iniquidad, práctica de maldad, práctica de culpa. Oiga, hermano, eso no es contra el hombre que fue sanado, eso es contra aquel que puso las manos, aquel que hizo el milagro, aquel evangelista que anduvo por todo el mundo, de donde lo llamara, él iba a predicar, y Dios nunca dijo nada. ¿Sí? Dice así: maldad, culpa, dice ofensa contra Dios. Oiga, hermano, yo cuando busqué la palabra iniquidad, me quedé, hermano, impactado. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, en vez de estar haciendo bien, estamos haciendo lo contrario. Y lo triste es que nos creemos gran siervos de Dios. Amén. Porque ellos van a ir al Señor y van a decir: Señor, en tu nombre hice. Amén. ¿Cómo yo le voy a decir: Señor, en tu nombre hago esto, cuando Él ya lo sabe lo que yo hago? No tengo que irle a decir. Amén. Él ya lo sabe. Amén. Entonces, hermano, dice maldad, culpa de pecado, ofensa contra Dios. Dios se ofende cuando nosotros usamos su nombre en vano. Amén. Por eso a Israel le dejó en los mandamientos: y no usarás el nombre de tu Dios en vano. Sí. Amén. Pero lo que más me impactó del impacto que recibí al leer esto es que dice: iniquidad quiere decir injusticia. Yo le dije: injusticia, ¿cómo se puede cometer una injusticia si yo le pongo manos a alguien para que sane?
¿Por qué injusticia? Y fíjese, hermano, que me llamó mucho la atención porque ¿qué es lo contrario de injusticia? Justicia. Una persona cuando va a alguien y profetiza o hace un milagro y Dios no ha dicho nada, me dijo el Señor, Él está haciendo justicia con sus propias manos. Y yo me quedé, hermano, digo yo, Señor, por eso hasta el día de hoy me tiemblan las piernas cuando me paro detrás de un púlpito. Amén. Porque si Dios no ha dicho hacer algo, hermano, y lo hacemos, es una injusticia. Porque cuando queremos hacer desayunos para que la gente venga, esa es una injusticia. Porque Dios no nos ha mandado a hacer desayunos, nos ha mandado a hacer testimonio al mundo para ser, hermanos, discípulos y ir por todo el mundo y predicar su evangelio. Prediquemos el evangelio y el que sea hijo va a escuchar y va a regresar. ¿Sí? Va a volver. Amén. Con regalos no va a volver. Amén. ¿Sí? Con insultos no va a volver. Amén. Con ofensas menos. Amén. Entonces, hermano, yo le dejo esto en su corazón esta tarde. Que el Señor le bendiga y continuamos, amén, con el plan del Señor. Se llama el plan único. Estamos vimos el primero. ¿Cuál era el primero? El primero era el nacimiento de la iglesia. Acuérdese, usted para estar sentado aquí, o usted para estar viendo hoy, esta tarde, aquí, tuvo que nacer primero. Y cuando uno nace, empieza a crecer. Eso se llama edificación. Amén. Cuando un niño nace es bien sensible, ¿sí o no? ¿Así es la palabra? ¿Sí? Usted lo tiene que cargar con cuidado, su cabecita, delicado, bien sensible, sus huesitos, amén, están tiernitos, sus gonces, usted lo tiene que acostar así suavecito, lo tiene que cargar suavecito, mucho cuidado. Pero la estructura, dice, con la edificación es cuando va creciendo, amén. Y es cuando usted le tiene que dar una leche de tal, ya una comidita más sólida, amén. Le estoy poniendo un ejemplo del mundo para que, en lo secular, pues, para que usted entienda que lo convierta en espiritual, amén. Nosotros nacimos de nuevo al aceptar a Cristo y nuestra vida, hermano, comenzó desde cero. Entonces ahora, hermano, tenemos que empezar nuevamente a tomar, dice, leche pura, amén, no adulterada, y eso fortalece nuestro ser, amén. Entonces el plan, amén, el plan único, amén, traído, amén, de Jesucristo a la iglesia, y correspondiente Pablo lo entendió bien que lo dejó escrito, amén. Pablo fue uno de los instrumentos útiles, amén, que Dios dejó en ese tiempo para que muchos, amén, de las epístolas de Pablo ahora nos edifican a nosotros, amén. Entonces, hermano, hoy, agosto 14, ya vamos casi, hermano, medio mes. Esto pues, está duro ver, hermano, que acaba de empezar agosto, ya vamos, mañana es 15, ya medio mes. El tiempo corre y nosotros, hermano, todavía estamos un poquito así como atenidos, ¿no?, al tiempo, un poquito más. El Señor se va a tardar un poquito más. Pero no, nosotros, hermanos, sigamos caminando. Amén. No corra para que no pase, ni tampoco se apaciente para que se quede atrás, sino que vayamos a los pasos que va dando el Señor. Amén. Dice plano único. Amén. Plano único. Plano único, dice, porque no hay otro. ¿Cuál es el plano único? El que Cristo dejó establecido. Recuerdo haberle dicho el sábado pasado, hay otros planes que el hombre hace. Amén. Hay otros métodos que el hombre, pues cuando le digo el hombre, más que todo creo yo que son los pastores, los encargados de las iglesias, que inventan métodos, amén, o se dejan, hermano, guiar o instruir por sus ayudas o por el pueblo, con tal de que el pueblo no se le vaya, amén, con tal de no perder las entradas de la iglesia, no sé, por muchas razones. Pero el plan de Dios es único, no hay otro, no le podemos ayudar a Dios, ¿sí?,
No le podemos dar algo extra o añadir algo, hermano, que no esté escrito aquí. Amén. Todos ya nos lo fue dicho. Amén. Dice, no hay otro plan. El plan único es Jesucristo. Dice de cómo debe estructurarse. Desde que Cristo inició su trabajo, dice, método original. Plano único quiere decir el método original. Por eso estamos leyendo, hermano, la estructura. Amén. Nacer de nuevo, nacimiento de la iglesia y después el crecimiento de la iglesia. Método original. Amén. Entonces dice así, pues ¿quién puede superar? Dice, si usted entra en el método original o en el plano único del Señor Jesús, dice así, ¿quién? Oiga, pues ¿quién puede superar al que Cristo dejó ya establecido? Amén. Y amén, aleluya. Dice, solo los vivos van a edificar la iglesia. Amén. Oiga, solo los vivos pueden edificar la iglesia. Amén. No los muertos. Por eso nos tuvieron que resucitar. Amén. Cuando habla aquí de que solo los vivos pueden edificar la iglesia, por eso nosotros tuvimos que nacer de nuevo. Amén. Por eso una ayuda tiene que ser una persona que haya nacido de nuevo, pero de verdad. Amén. Y fíjese que me llama la atención que dice, por eso dice, nos tuvieron que resucitar. Y si usted no sabe, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y resucitar está llamando a nosotros cuando venimos de las tinieblas a la luz. Cuando aceptamos a Cristo, el Señor, esa fue nuestra resurrección primera. Amén. ¿Sí? Nuestro espíritu volvió a la vida. Amén. Nos tuvieron que resucitar, hermano, para poder trabajar en el plano único de Dios. Amén. Tuvimos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Nos dejó la palabra, dice, aquel que ama y guarda mi palabra. Amén. Todo eso nos han dejado a nosotros, pero a los vivos. Un muerto puede tener una Biblia, la puede leer, la puede entender, pero nunca va a meter sus manos en el arado. ¿Sí? En cambio el vivo sí dice, yo meto. Por eso dice la Biblia, nadie que haya metido dice, sus manos en el arado puede regresar atrás. Por eso dice lo que le acabo de leer. Amén. Su fruto. Porque es importante, hermanos, saber cuál es nuestro fruto, qué es lo que estamos produciendo como hijos de Dios. Amén. Entonces un niño cuando va creciendo, lo primero que empezamos a enseñar es a decir mamá, papá, ¿sí o no? ¿Sí? Leche, agua. ¿Sí? Entonces ya estamos viendo que está creciendo. ¿Y por qué sabemos que está creciendo? Porque ya empieza a dar pasitos. Ya no gatea más, ya no gatea mucho, sino que ya empieza a caminar un poquito. Amén. Ya su carita ya no la tiene de bebé, ya la tiene como de un niño ya más formadito. Amén. Entonces, a nosotros, esa característica de este niño que le estoy mostrando como ejemplo, nosotros tenemos que ser así. Usted ya no puede caminar, hermano, ¿sí? Como camina el mundo. Usted ya no puede hablar como habla el mundo. ¿Sí? Esto es duro. Amén. Nadie, hermano, no es que no le guste, es que no lo entiende. ¿Sí? Amén. Si usted no me entiende, pues le digo y le pido al Señor cada vez que vienen los sábados, que el Señor meta su mano e implante esta palabra, porque esa es la manera única, amén, que usted va a llegar a entender. Porque fácil, hermano, es convertirse al Evangelio y que en un mes, 2 meses, hasta 6 meses después de usted haber aceptado a Cristo y estar en una iglesia, lo pongan ya a servir. Amén. Y en 6 meses, hermano, le digo, no hay todavía una estructura. Todavía está un niño de 6 meses, usted no lo puede mandar a comprar a la tienda. ¿Sí? A un niño de 6 meses no le puede decir que le barra la sala. Amén.
Entonces a un niño, a un recién convertido de 6 meses, aún no está preparado. De 1 año. Amén. Tal vez intelectualmente, tal vez la persona es inteligente, se le queda todo lo que lee y aprende rápido. Pero ese es conocimiento, pero no hay vida. Amén. Por eso es necesario la estructura. Por eso es necesario nacer de nuevo. Por eso es necesario, hermano, la edificación. ¿Cómo va creciendo? Amén. El cristiano. Amén. Dice así, vámonos a Lucas. Lucas 9:60. Amén. En Lucas 9:60 dice, Jesús le dijo, mire, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Qué le está diciendo ahí? Amén. Lo mismo que les dijo, Señor, tenemos que darle el impuesto a César. Lo mismo le está diciendo ahí, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Deja que los muertos, los que no han creído, los que no han nacido de nuevo, ¿sí?, los que no han resucitado, aquellos que su espíritu todavía está muerto, no tiene vida, deja que se ocupen de las cosas materiales. Pero tú que has resucitado, tú que tienes vida, dice, ¿sí? Oiga lo que le dice al final. Tú ve, dice, y anuncia. No le está diciendo ni que ven, ni que va a entrar. No le dice, tú que ya naciste de nuevo vas a entrar. No, anuncia. Uno de los frutos nuestros, hermanos, es anunciar el evangelio. Ay, hermano, pero es que a mí no me gusta evangelizar. Pero no es tanto evangelizar. Anunciar el evangelio, hermano, es que a usted, su vecino, su amigo, su familia, todo lo que lo rodea, vea de que usted camina diferente. Con su vida usted anuncia el evangelio. Que los vecinos digan, esta gente desde que se volvió cristiano, se volvió creyente, ¿sí? Antes ponían los merengues a todo volumen, ahora no, ahora ponen una música rara, ¿sí? Antes se oían gritos, se oían patadas ahí, ahora no, ahora se oye como que están orando, como que están cantando alabanzas, ¿sí? No es necesario que le vaya a tocar la puerta. Usted con su vida, yo con mi vida, anunciamos, dice tú, amén. Dice, ve y anuncia el reino de Dios. ¿Por qué le dice eso? Porque usted ya lo leyó. Dice que más adelante le dice el otro, Señor, mire, el 59, y dijo a otro, sígueme. 59 dice, y le dijo a uno, el Señor le dijo, sígueme. ¿Pero por qué le dijo sígueme? Porque el Señor quería ver qué había en su corazón. Amén. Y cuando el Señor le dice sígueme en el 59, dice que la persona le dijo, él le dijo, Señor, déjame que primero vaya, dice, y entierre a mi padre. ¿Sí? ¿Sí? Entonces este estaba haciendo lo que el Señor le estaba diciendo al otro. Deja que los que estén muertos entierren a los muertos. ¿Ah? Y con eso no, hermano, entonces usted me está diciendo que si algún familiar mío muere, que no vaya al entierro, que no vaya al funeral. No, hermano, no le estoy diciendo esto. El Señor está poniendo, hermano, que Él es primero que todo. ¿Sí? Amén. Hace unos días vimos el testimonio, yo no sabía, le digo, del hermano Gigi Ávila. ¿Sí? Yo siempre había oído que le mataron a una hija, ahora vimos que son dos, una que alguien la mató, su esposo, ¿no? Y la otra murió en un accidente. Y dice que él parece que estaba predicando, iba a predicar. ¿Sí? Entonces él continuó. Amén. Él continuó, terminó y de ahí fue a hacer lo que tenía que hacer. Amén. Entonces, hermanos, nosotros, el Señor nos pide un cambio radical, un cambio pero severo. Amén. No un cambio a medias,
¿sí? No medio crudo, no medio sazonado, sino well done. En inglés se dice well done, la carne bien cocida. Amén. ¿Sí? Entonces nos quiere bien preparados, porque esto, hermano, no es para cualquiera. Y ya va a ver por qué. Amén. Dice, ¿qué es edificar? Amén. ¿Sí? Edificar significa, amén, construir. ¿Y qué es construir? Edificar, hermano Oscar. ¿Pero qué es edificar? Construir. Y dice que construir es, oiga, hermano, construir quiere decir anunciar. Y es increíble, hermano, amén, que el Señor Jesús le diga en el 60 a este personaje, que le dice, mire lo que le dice, y tú dice que los muertos entierran a sus muertos, y tú ves, dice, y anuncia. Oiga, y anuncia, oiga lo que dice el 60, y anuncia, dice, amén, el reino de Dios. ¿Y cómo usted está anunciando? ¿Qué es anunciar? Anunciar es construir, edificar. Quiere decir que cuando usted predica la palabra de Dios, cuando usted enseña la palabra de Dios, cuando usted lee la palabra de Dios, usted está construyendo, usted está anunciando en su vida primeramente. La palabra no es para mi hermano Josué. La palabra que yo leo, la palabra que yo predico no es para mi esposa, es primero para mí. Me está anunciando a mí. La palabra quiere ver un cambio en mí. Amén. No prediquemos a otros, no le enseñemos a otros. ¿Amén? Porque eso lo hacían los fariseos, eso lo hacían los escribas, eso lo hacían los conocedores de Biblia. Por eso digo el Señor, primero dice, sácate la paja, dice, que tienes en tu ojo, la viga, dice, antes de señalar a otro. Dios nos libre algún momento de nuestra vida, hermano, usar el púlpito para darle duro a alguien. Dios nos guarde. Pero lo hace. Amén. Entonces, hermano, dice que construir quiere decir anunciar. Amén. Y dice que construir quiere decir, amén, mire lo que dice en otra versión, dice, es predicar. Entonces, cuando el Señor le está diciendo en el 60, y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve, dice, y predica el reino de Dios. Amén. Anúncialo, predícalo, construye en ti este evangelio. Como le digo a Pedro, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Y vino el enemigo, trastocó esa palabra para el ciego y para el sordo y para el mudo. Y ahora supuestamente hay un representante de Pedro aquí. Amén. ¿Sí? Pero se les olvidó que ahora todo aquel que nace de nuevo, amén, es heredero de Cristo. Amén. Heredero y coheredero. Todos somos ese Pedro. A todos nos dieron una llave. Y llave quiere decir autoridad. Amén. Entonces esa autoridad tenemos que saberla usar. En otra versión dice, ve, dice, y predica el advenimiento. ¿Y qué es advenimiento? ¿Ya ha oído esa palabra usted? El advenimiento. Si no la ha oído, pues para eso estoy yo. Por amor lo hago. Dice, advenimiento significa llegada. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor Jesús a este hombre en Lucas 9:60? Dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú ve, dice, ¿y qué dice ahí? Y anuncia, ¿qué? ¿Qué quiere decir advenimiento? Llegada, anuncia mi llegada. Eso que está diciendo. Porque un muerto no va a anunciar, alguien que no conoce de Dios, alguien que no ha aceptado a Cristo, no va a anunciar el reino, no cree que Cristo viene por nosotros. Y si ha oído que viene, dirá, bueno, si viene, pues me voy, si me quedo. A mí me lo han dicho. Si me voy al cielo, bueno, si me voy al infierno, me da igual. ¿Pero usted cree en Dios? Sí. Okay. Amén.
Oiga lo que le está diciendo, ojalá me entienda lo que le estoy diciendo. Oiga, solo en Lucas, el verso 60, todo lo que nos está diciendo hoy, todo, construye, edifica, mire, levanta, predica, anuncia, que la llegada, advenimiento quiere decir llegada, advenimiento quiere decir venida, advenimiento quiere decir aparición, advenimiento quiere decir acontecimiento y advenimiento quiere decir segunda venida. Entonces yo se lo voy a pegar ahí. Y dijo el Señor Jesús: deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia la llegada, anuncia su venida, anuncia su aparición, anuncia su acontecimiento y anuncia mi segunda venida. Eso le estaba diciendo. Pero para poder anunciar, le dijo, ¿sí?, tienes que tener vida. ¿Sí? ¿Por qué digo eso? No está ahí. Claro que nos dice eso. Pero le está diciendo, anúncialo porque tienes vida. Tú puedes, porque los muertos no van a poder. ¿Sí? Entonces dice así, Mateo 16. Mateo 16, 17. Gloria a Dios. No sé si le quiere dar la gloria a Dios, pero Dios sí se la doy. A cada momento, a cada segundo, cada vez que me acuerdo, cada vez que escribo, cada palabra, hermano, ¿sí? Cuando me siento en esa mesa y empiezo a escribir, yo digo, Señor, gracias. ¿Cuándo nosotros, hermano, íbamos a llegar hasta este punto de entender lo que no era para nosotros? Porque esto no era para nosotros, se nos fue dado por misericordia, por gracia. Mateo 16, 17. Dice, 17 al 19. Entonces respondiendo Jesús dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no se lo reveló, dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, oiga, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ella. Y dice el 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que ates y desates, en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Entonces, hermano, las llaves nos sirven, hermano, para que nosotros andemos abriendo y cerrando lo que nosotros creamos o pensemos, sino, hermano, que las llaves es una autoridad. Por eso le va a decir el Señor: no te conozco. En vez de hacer algo bueno, hiciste algo malo, y usaste la autoridad donde yo aún todavía tenía un trato con esta persona. ¿Sí? ¿Sí? Dijo el hermano Toniel, ¿sí?, que muchas de nuestras enfermedades en el cuerpo, amén, son como está nuestra alma. El alma, enferma el cuerpo. Amén. Entonces, hermano, esto le quiero decir, con esto le quiero decir mucho. Amén. Que el hermano dijo también, amén, que cuando el Señor tiene un trato con alguien, amén, es porque está restaurando su alma. ¿Sí? Aleluya. Yo empecé a trabajar en carros hace tiempos, y como a mitad de tiempo se me vino la oportunidad de reparar mi propio carro, un golpe que tuvimos. Y como no sabía nada de pintura, pues yo tenía amigos pintores de carros, y fui y les pregunté que qué podía hacer. Y me llamó mucho la atención. Me dijo: hacer esto, comprar así, esta pintura, amén. Pero me llamó mucho la atención cuando en una de esas preguntas yo le pregunté acerca del óxido que le sale a los carros aquí en Toronto, en Canadá, pues por la nieve, por el frío, por la sal.
Aquí los carros se llenan de óxido y la lata se pudre rápido. Y yo pues le decía a él, una vez veo que no hay hoyo, yo solo le elijo el óxido, le echo pasta, le digo yo, y le echo la pintura, pero a los meses vuelve a salir. Porque yo tenía idea, hermano, que el óxido salía de afuera, como le pegaba la sal, venía de afuera para adentro del carro. Y él me dijo, no, el óxido sale de adentro, de donde tú no ves, para afuera. Y ahí, hermano, yo lo relacioné con el alma, ¿sí? Todas las cosas que una persona hace o dice, o cómo actúa, o cómo cree, no es de lo de afuera, sino lo que tiene adentro. Ese óxido que tiene adentro, ¿sí? Ese daño que tiene adentro. Amén. Por eso, hermano, nosotros no podemos, tenemos el gran ejemplo, no sé si muchos que son, bueno, usted si es de Ministerios Elim, o alguien que no es del Ministerio Elim, pero le gustaría saber de dónde surgimos nosotros. Amén. Uno de los testimonios de nuestro pastor, hermano, es que cuando él iba a fallecer, dice, todos los hermanos, obvio, porque así somos, cuando alguien está al lecho de muerte o en peligro de muerte, lo que primero que hacemos es tirarnos de rodillas, de postrados y orarle a Dios que lo sane. Amén. Pero el Señor pues puso en su corazón, ¿no? En sí pues no, era el papá de él, ¿verdad? El papá de él estaba muriendo y obvio él puso a los hermanos a orar por papá y el papá le dijo no. Le dijo no ores, porque ya el Señor me habló que me va a llevar. Entonces él tenía un séquito de pastores como él tal vez, o él mismo, ¿verdad? Usado él por Dios en otras personas para sanar a otros, para salvar a otros. Cuando él quiso hacerlo con su padre, su propio padre dijo, no lo hagas, el Señor ya me llamó. Dice que solo dejaron de orar y él cerró sus ojos. Entonces en vez de estar haciendo un bien, estábamos haciendo un mal, ¿sí? Cuando usted lo sana a esa persona, si usted le pone manos o le hace un milagro, y sana, por milagro se realiza, interrumpe el trato que Dios tiene con esa persona. Entonces tenemos que tener cuidado, pero eso nadie lo enseña. Amén. Como dice la hermana Sara, si Dios pues no lo ha mandado. Amén. Entonces tiene que ser de Dios para que tenga efecto. Porque aunque no sea de Dios, usted vio lo que dicen estos personajes. En tu nombre echamos fuera demonios. Que sí que los demonios sabían, pero Dios no había dicho nada. Pero también pueden salir demonios y Dios lo ha dicho que lo hagamos. Amén. Entonces, hermano, quiero dejarlo esto en su corazón. Yo te daré, el 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Amén. Oiga, yo te daré, le dice el Señor en el 19, y a ti te daré. No le está diciendo tú tienes, vas a tener. No, mire, yo te daré. Amén. Entonces las personas que tienen los dones del Espíritu, los talentos del Espíritu, ¿sí? Amén. Tal vez yo tengo el don de profecía, ¿sí? Pero cuando el Señor le da a la persona que profetice, esa vez profetiza. Pero no lo vuelva a costumbre. Profetizar, tengo para profetizar. Si no profetizo, algo malo estoy haciendo. No, es que Dios no quiere decir siempre las cosas. ¿Sí? ¿Sí? Ese momento dice, yo te daré el hablar, yo te daré el que decir, yo te daré el que predicar, yo te daré que vas a enseñar. ¿Sí? Todos los días. Amén. Porque la autoridad es de Dios, no es nuestra. ¿Sí? Yo le ponía el ejemplo hace años de un policía. ¿Cuántos saben que los policías, cuando andan en sus carros, usted ve los carros de los policías, y ellos andan bien así, con chaleco, pistola y con radio, y ahora andan cámara, y cuando va a citas, toda la gente que anda torcidita, pues se pone recto, ¿no? ¿Sí? Amén. Hasta el que anda enojado se pone contento porque le tiene miedo a la policía. ¿Sí? Pero yo le ponía un ejemplo, no sé si usted aquí o no, pero si no está, pues hoy está.
Y un día me le quedé viendo y me llamó la atención. Estaba yo comprando ahí un café y había una línea como de 6. Yo tenía que entrar a trabajar. Ya faltaban como 5 o 7 minutos. Y había una cola. Y detrás de mí se puso el policía. Eran 2. ¿Y sabe qué hizo la que estaba en la caja? Excuse me, le decía, excuse me. Pensé que era a mí. Yes, le decía al policía. Estaba llamando al policía. Come, come. Y todos volteamos a ver, pues a quién estaba llamando. Los hizo pasar toda la cola. Y uno de ellos, el otro, así, así, abusando de su autoridad. Pero uno de ellos dijo, excuse me, can we go? Yo le hice así. Y todos voltearon a ver y todos, yeah, go. Como que el policía era saber quién. Pero eso no es todo. Llegan, piden sus 2 cafés y unos panes, no sé qué. Y cuando va a sacar la billetera, no, le dice la muchacha. It's okay, for you. Ah, pero llegó mi turno. Cuando llegué le digo yo, ¿qué nada? Yes, me dice cuánto es la cuenta. Le digo, ¿are you gonna give it to me? ¿Free? No, me. Entonces le pregunté, ¿y a ellos por qué se lo das? Se quedó callado. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque cuando ese policía se va a su casa, yo puse un ejemplo, cuando ese policía se va a su casa, ese es el punto clave que yo quiero llegar. No es que le dieron frío, no. Sino que el punto donde yo quiero llegar, que yo puse el ejemplo, cuando ese policía llega a la estación del policía y se quita todo, ¿qué? Amén. Y se pone su ropa secular, sale de la estación de policía, se mete en su carro, sale de la estación. Él cuando ve en la calle es un hombre cualquiera. Sí tiene su identidad de policía, ¿sí? Pero él es un hombre cualquiera. ¿Sí? Él ya no lleva chaleco. ¿Sí? Entonces la gente a quien, si yo lo miro o cualquiera lo mira sin chaleco, normal, haciendo cola, ¿usted cree que si él llega otra vez sin ese traje le van a decir qué pasa? No, porque no tiene el uniforme. ¿Sí? Entonces lo mismo es con nosotros. La autoridad en nosotros no se ve, pero la tenemos. Y así como le dieron el mundo paso a este hombre a que pasara en lo secular, cuando Dios nos da una autoridad, hermano, tenemos autoridad. Y vemos a los demonios pasar. Y solo porque yo los veo, en el nombre de Jesús, no, hermano. El Señor dice que miraba endemoniados, miraba leprosos, miraba paralíticos, miraba ciegos. Eran, dice, miles. Pero Él no sanaba a los miles, Él sanaba a 1 o a 2. A los que Él sabía que llevaban un propósito. Y usted dirá, hermano Oscar, ¿qué tiene que ver con la estructura? Es que si usted no está estructurado bien, cometemos muchos errores. Y a la larga vamos a pagar la consecuencia. ¿Sí? Amén. Entonces, las llaves del reino es, hermano, dice, yo te daré autoridad. Tenemos que llegar a ese punto. Por eso le dice el Señor en el 17, bienaventurado eres, mire, bienaventurado, ¿qué dice hermano José? Le dice Pedro, le llama Pedro ahí el Señor, no sé si estoy equivocado. ¿Eh? Mateo 16, 17. ¿Qué le dice? ¿Bienaventurado qué? Tú, Simón, hijo de Jonás. Oiga, ¿alguien más? Ana Jocelyn, Ana Sandra. Oiga, hermano que está leyendo su Biblia. Oiga lo que le dice. No le llama Pedro. Y a mí, mire, me volví a preguntar, hermano, esta mañana, repasando esto, ¿por qué le dice Simón? ¿Y de quién era hijo Simón? ¿De quién?
Oiga lo que le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Le está diciendo su generación y la generación pasada. Por eso le llama bienaventurado, como quiere decir, tú eres bienaventurado, porque de donde tú vienes y de donde viene tu parentela, la generación tuya, era generación de maldad, era una generación muerta. ¿Amén? ¿Sí? Le mencionó, hermano, para que Pedro, hermano, amén, porque ahí le está hablando a Pedro, ahí ya le está hablando a Pedro. Mira lo que le dice, bienaventurado, porque no te lo reloj sangre de mi carne, sino mi padre. Miren el 18, yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Sí? Amén. Entonces, hermano, el Señor le está diciendo que es bienaventurado. ¿Por qué? Porque siendo lo que era, le da una autoridad, pero ahora como Pedro. Le está diciendo, Pedro, que no se te olvide. Oiga lo que le está diciendo. Se lo estoy parafraseando porque no lo dice ahí. Pedro, que no se te olviden tus antepasados. ¿Sí? Amén. Que no se te olvide de dónde vienes, le está diciendo. Yo sé quién era tu padre, ahora sé quién eres tú. Pero eres bienaventurado porque mi Padre dice, quiere que tú lleves una autoridad en la tierra. Y con esa autoridad dice, todo lo que tú hagas ahora en la tierra será conocido en el cielo. Y todo lo que tú desligues en la tierra será desligado. Amén. Y eso nos ayuda a nosotros los que ministramos, como mi hermano en la alabanza, como nosotros en la prédica, como nosotros en la administración del alma. ¿Sí? Tenemos en la alabanza el poder, hermano, ¿sí?, de que Dios envíe el rocío a través de la alabanza. ¿Sí? Amén. Que Dios mande el perfume agradable. Amén. Amén. ¿Sí? Seguimos. Pregunta. Dice, ¿quién edificó el arca? Amén. Oiga, pregunta importante. ¿Sí? ¿Quién edificó el arca? Dice, fue Dios. Amén. Dice, ¿quién edificó el arca? Entonces, ¿quién nos está edificando a nosotros? Es que yo voy a hacer de mí un gran siervo de Dios. Yo me voy a entregar a la prédica. Yo me voy a entregar en oración, en ayuno. No, ese es usted, humanamente. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero si usted se esfuerza, ¿sí?, amén, si usted se esfuerza a hacer algo que Dios no le... ¿sí?, es que yo quiero estar en la alabanza y me voy a meter a estudiar y a leer libros de música y a prepararme y voy a contratar un músico, una persona que me enseñe a cantar en do, re, mi, fa, sol, la. Entonces, es amén, gloria a Dios, no es nada malo, pero tampoco es nada bueno. ¿Sí? Porque dice, oiga, pregunta, ¿quién edificó el arca? Ahora yo le hago una pregunta a usted. Dios le dijo a Noé, haz el arca a tu manera. Noé, haz el arca a tu manera. ¿Verdad que no? ¿Sí? No sé si me va a dar tiempo. Génesis 6:14. Maravilloso, hermano José, ayúdenme. Génesis 6:14. ¿Qué dice hermano José? Se harás pues para ti un arca de madera de ramas. Le harás compartimientos al arca y la cajetearás el exterior y el interior con brea. Amén. Oiga, hazte un arca de madera, ¿de qué le dice? Hazte un arca de madera de la que a ti te guste, ¿verdad que no? ¿Sí? Hazte un arca de madera, le dice, y él le dice, ¿qué tipo de madera? No le digo la madera que a ti te guste, el pino, el cedro, ¿sí? Amén. Le está dando indicaciones. Entonces quiere decir, ¿quién edificó el arca? Fue Dios, porque Noé dice fue únicamente un trabajador de Dios. Yo soy simplemente, hermano, un trabajador de Dios.
Ustedes son un trabajador de Dios. ¿Sí? Y el trabajador no puede, hermano, hacer nada si su jefe, si su dueño no le dice qué hacer. ¿Sí? Yo voy a hacer ventanas. No, dice, yo te contraté para hacer escaleras. No, pero me gusta hacer ventanas. Sí, yo sé, es que te gusta. Alguna vez te voy a poner, pero yo quiero que me hagas gradas. ¿Y qué más le dice? Mire, mi versión dice, hazte un arca de madera de gofer. Harás, dice, aposentos en el arca. Amén, como diciendo cuartitos. Y la calfatearás con brea por dentro y por fuera. Oiga, por dentro y por fuera. Le está dando todas las indicaciones. Entonces, Noé era únicamente un trabajador. Entonces, si usted tiene un don o un talento, usted no puede hacer con ese don o con ese talento lo que usted quiera. Le van a decir cuándo lo tiene que usar y cuándo no, como le dijeron a aquel profeta. Habla cuando yo te diga y calla cuando yo te diga. Y si alguien por el camino se te aparece y te dice otra cosa que yo no he dicho, no le hagas caso. Y le hizo caso. Ignoró a Dios. Aleluya. Entonces, ¿cuánto nos vamos a dejar que Dios sea el que edifique nuestra vida? ¿Sí? Amén. Porque eso es lo que pasa. No nos dejamos. Con un poquito le dije, con el respeto que usted se merece, y perdóneme si se ofende hoy, con un poquito que usted ha caminado, ya quiere construir un arca. ¿Sí? Y lo triste es que la quiere construir usted. ¿Sí? Como me dijo alguien, fui a verle la cama, con esto termino. Fui a verle la cama, me dijo, a mis hijos. Quería comprar 2 camas y se fui a verle la cama a mis hijos. Y muy caras. Sí, muy caras. Entonces le dijo, ¿no las compró? No. Hice algo mejor, me dijo. ¿Y qué hizo? Fui a comprar madera, me dijo. Y las hice yo, porque yo sé carpintería. Y las hizo, pues. Y ahí dormían, pasaron los años. Un día fuimos invitados a esa casa y me dice, venga, ¿se acuerda que le dije que le hice camas a mis hijos? Y ahí estaban las camas. Yo creo que la hubiera hecho de piedra, hubiera sido mejor. ¿Sí? La cama, ¿no?, de madera rústica, sin lijar, con clavos ahí la mano, pero tal vez no tenía dinero. No estoy hablando de eso, ni lo estoy juzgando, ni lo estoy poniendo como de ejemplo. ¿Sí? Por eso, hermano, uno de los grandes errores que cometemos nosotros los pastores es que alguien entre por esa puerta y me diga, hermano, yo cantaba en el mundo, yo sé cantar, yo era cantante profesional en el mundo, y yo venga, hermano, pero ya acepté a Cristo y Cristo me renovó. Yo le digo, pues hermano, de veras, hermano, mira pues, entonces con el tiempecito lo vamos a poner a cantar, porque me diga, hermano, yo tocaba en el mundo, o hermano, yo era contador en el mundo y ahora le puedo llevar la contabilidad de la iglesia. No tiene nada que ver lo que usted hizo en el mundo para que lo venga a hacer a la iglesia. Porque si fuera así, yo reparo carros. ¿Sí? Y al único que me mandaron a repararlo era usted. Y cuando le aprieto las tuercas no le gusta. Pero primero me las apretaron a mí. Amén. Por eso es necesario, hermano, lo que le estoy leyendo. Amén. ¿Sí? Le dijo Simón Pedro, acuérdate de dónde vienes, que no se te olvide. Y se le olvidó. ¿Sí? Se le olvidó. Por un momento se le olvidó. Por un momento se nos olvida que somos hijos de Dios. Por un momento nos quitamos la estructura de Dios y nos ponemos la estructura antigua. ¿Sí? Amén.
Por eso, hermano, yo lo bendigo. ¿Sí? Cada mañana yo lo bendigo a usted. Porque nos tocaron los últimos tiempos, los tiempos peligrosos. ¿Sí? Y dice la Biblia, me gustaría ponerse de pie, que en los últimos tiempos, muchos, oiga lo que dice, muchos, no dice un poquito, o una parte, no da una parte, no da un porcentaje, dice muchos apostatarán. ¿Qué va a apostatar? Es dejar de creer. ¿Sí? Amén. Padre, yo bendigo este momento y nos vamos a quedar antes de orar. Acuérdese, Génesis 6, 14 al 16, si lo quiere leer, y después lo veremos el próximo sábado, si Dios nos permite. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido, como te pedí, Señor, el domingo pasado, echamos en tu nombre, con la autoridad que tú me has dado, Señor, fuera de la vida de cada uno de mis hermanos, una estructura diferente a la que tú has, Padre, dejado como un método original. Todo método de hombre, toda estructura de hombre, Señor, sea personal propia de cada uno, o sea que alguna autoridad haya usurpado su autoridad para poner un fundamento diferente, Señor, sea anatema. Y toda anatema sea expulsada de nuestras vidas hoy, como tú lo hiciste conmigo, Señor, Padre, cuanto nosotros pasamos por previas autoridades. Hoy, Señor, bendigo todo tu ser, para que tu ser, Señor, bendiga nuestras vidas, Señor, a mi familia que está aquí conmigo, Señor. Una vez más, te pido, Señor, por todos aquellos que, Señor, en su corazón, Padre, propusieron y proponen cada culto que nosotros hacemos, cada servicio, Señor, que nosotros tenemos. Padre, yo bendigo su fidelidad, Señor, yo bendigo su perseverancia, pero seas tú, Señor, el que edifique sus vidas, Padre. Que reconozcamos, Señor, que así como Noé únicamente era un vaso, un trabajador tuyo, de igual manera, Señor, nosotros aquí en la tierra somos, Padre, ese trabajador, Señor, que lo único que nosotros queremos, Señor, es hacer el trabajo bien hecho. Si usted quiere hacer el trabajo que el Señor le ha enmendado a hacer, solo levante su mano y dígale: Señor, tal vez he hecho trabajos como aquella cama, tenía forma de cama, pero no era una cama. Nosotros tenemos forma o tenemos nombre de cristiano, pero todavía no somos el verdadero creyente que Cristo quiere que seamos. Señor, ahora te pido, Señor, una vez más que nos dé la oportunidad, Señor, de que oigamos tu voz y que hagamos hoy, Señor, no solo caso, no solo obedecerte, sino que pongamos atención como la puso Noé cuando el Señor le estaba dando las instrucciones de cómo salvar al mundo. Amén y amén. La gloria es para Dios. Aleluya. El Señor le bendiga, hermano. Nos miramos mañana, primero Dios. Y antes de terminar, mañana vamos a tener Santa Cena. Amén. El Señor le bendiga. Aleluya. Gloria a Dios.